Bueno, entonces, como nos comentó la doctora Tirado, esta socialización pues va a hacer énfasis en el manejo de las patologías que ya mencionó la doctora Tirado y que estos van a estar plasmados en algoritmos, todos ellos van a estar disponibles en las guías de la fundación, en los computadores de la fundación para que puedan hacer la consulta pertinente. Entonces, en primer lugar, pues es importante recordar cuál es la flora bacteriana ocular presente pues en la superficie y que puede estar asociada a las patologías que ya vamos a ver más adelante. Entonces, dentro de ellas mencionamos principalmente especies de estafilococo como el estafilococo epidermidis y el estafilococo aureus. Además de ellas podemos encontrar especies de streptococos, el Propionibacterium acnes, el Corynebacterium como los más frecuentes. También hay unas especies de hongos que pueden estar entre el 0 y el 28%, y el Haemophilus influenza, el Bacillus y la Pasteurella en un porcentaje un poco menor. Recordar que pues por secuenciación molecular, que es una nueva técnica pues o reciente que se ha venido realizando, que ha permitido pues descubrir también la presencia de otros microorganismos como la Malassezia y el Aspergillus, y recordar además que a partir de estas técnicas de secuenciación molecular la especificidad para la detección de estos microorganismos es mucho mayor, pues teniendo en cuenta que cerca del 92% de los cultivos resultan negativos. En cuanto a los factores de riesgo o a las condiciones asociadas a la aparición de infecciones oftalmológicas, pues estas se relacionan con algunos factores, entre ellos pues la edad, los extremos de la edad principalmente de la vida, y la disrupción de la superficie ocular en pacientes que tienen algún antecedente de trauma o están en estados postquirúrgicos o tienen algún antecedente de enfermedades de la superficie ocular, como queratitis, la presencia de úlceras, enfermedades como la blefaritis, conjuntivitis folicular crónica o la misma enfermedad de ojo seco, y en patologías de vía lagrimal. Además de eso, pues el uso indiscriminado de antibióticos y corticoides tópicos es un factor muy importante para la pérdida de la homeostasis de la superficie ocular, y los pacientes que tienen algún estado de inmunosupresión sistémica, bien sea diabetes, VIH, neoplasias o enfermedades autoinmunes. Además de eso, pues se asocia como factor el uso de lentes de contacto, prótesis oculares, la presencia de tapones lagrimales y la presencia de dispositivos, por ejemplo, de drenaje para glaucoma. Además de ello, pues también mencionan la presencia de bucles esclerales, y en cuanto a la patogenicidad de los microorganismos, pues también es importante tener como los factores, tener en cuenta los factores propios de estos, entonces la invasividad y la virulencia de estos mismos. Además de ello, pues se mencionan algunos factores medioambientales como el grado de exposición a contaminación ambiental, la convivencia con animales, la profesión que ejerce el huésped y la exposición pues a aire acondicionado o en países que presentan estaciones del año. Ya entrando en materia, entonces, en cuanto a la blefaritis, pues recordar que la blefaritis puede ser anterior, posterior o marginal, de acuerdo al compromiso pues anatómico, y en cuanto a la blefaritis anterior, la estructura anatómica pues que se va a encontrar afectada va a ser principalmente la piel del párpado, las bases de las pestañas y los folículos de las pestañas. Los microorganismos causales, en este caso, van a ser principalmente especies de estafilococo, como Staphylococcus aureus epidermidis, virus como el herpes simplex y la varicela zoster, el poxvirus, que es el que produce el molusco contagioso, paramyxovirus, que están asociados a parotiditis, y especies de hongos. Dentro de las condiciones asociadas que podemos encontrar están, como ya les mencioné, la enfermedad de ojo seco, la dermatitis seborreica y el antecedente farmacológico de isotretinoína. En cuanto a la blefaritis posterior, esta se va a ver la principal estructura que se va a ver afectada son las glándulas de meibomio,
y el microorganismo causal va a ser principalmente el Demodex brevis. Las condiciones que pueden propiciar esta infección pues van a ser la disfunción de glándulas de meibomio, la enfermedad de ojo seco, también la rosácea y la conjuntivitis alérgica. Y en cuanto a la blefaritis marginal, que esta puede ser es anterior y posterior, los microorganismos principales van a ser el Demodex folliculorum, el Demodex brevis, el Pipillus pubis y la Moraxella. Entonces, en cuanto a las medidas generales de manejo, entonces vamos a tener principalmente disponibles los medios físicos, que es el uso de compresas de agua a una temperatura de 39 a 42 grados, que se deben aplicar por lo menos por 5 a 6 minutos en ojos cerrados 2 a 4 veces al día. Y el masaje palpebral, que debe ser pues hecho de la forma correcta, presionando el margen palpebral contra el globo ocular para que pues haya un adecuado drenaje del medio. Idealmente, estas dos medidas se deben hacer durante horas de la noche y esto debe ir acompañado de una buena higiene palpebral. Entonces, ¿cuáles son los productos que tenemos disponibles? Son estos: el extracto de árbol de té, que puede estar presente pues en presentación para uso profiláctico o para uso terapéutico. Entonces, profiláctico sería una concentración de 0.1% y terapéutico ya el 50%. También tenemos pues el polihexámero, el ácido hipocloroso, el sulfur de 4 y los aceites esenciales. Entonces, los dos primeros se utilizan a una posología de cada 12 horas por 3 semanas y luego una vez al día por un mes, luego 3 veces por semana como dosis de mantenimiento. Los otros dos se pueden utilizar una vez en la mañana y los aceites esenciales principalmente cada 12 horas por un mes y luego una vez al día por 2 meses más. En cuanto al manejo farmacológico, entonces lo vamos a dividir dependiendo del tipo de blefaritis. Si es, por ejemplo, una blefaritis anterior o estafilocóxica, pues tenemos que el uso de antibióticos acompañados de corticoides tópicos en ungüentos o en colirio van a ser pues nuestra principal herramienta de tratamiento a las concentraciones que podemos encontrar acá. Como les mencioné, esto va a quedar todo en la guía pues disponible en la fundación. Y para recordar pues que la dosis que todos sabemos en cuanto a los colirios pues va a ser una gota cada 6 horas por una semana hasta la resolución de los síntomas. Y en el caso del ungüento, 1 a 2 veces por día por 2 a 8 semanas, lo mismo hasta la resolución de los síntomas. En el caso del Demodex, pues tenemos disponible el extracto de árbol de té para realizar pues aseo palpebral o en dosis terapéutica, como les mencioné previamente, al 50%. Y además de eso, el tratamiento pues con ivermectina, que también está disponible como en ungüento únicamente la ivermectina o acompañado de dexametasona y en la presentación en gotas para vía oral. En cuanto a la blefaritis herpética, recordemos pues los dos medicamentos que tenemos disponibles son el aciclovir en ungüento y el ganciclovir en ungüento. La dosis de tratamiento va a ser 5 veces al día por 10 a 20 días. Y ya en el caso de las blefaritis posteriores, tenemos disponible manejo con acitromicina, 1 gota al día por un mes. También tenemos estas presentaciones disponibles y la doxiciclina en manejo por vía oral, 100 miligramos cada 12 horas por un día y luego una vez al día por un periodo entre 1 a 8 meses dependiendo pues de la respuesta del paciente. Es importante recordar que una lubricación ocular óptima pues es importantísima como manejo adyuvante para mejorar la capa lipídica en el caso pues de estas blefaritis posteriores. En cuanto al orzuelo y al chalazion, pues brevemente recordar que el orzuelo pues va a ser una lesión pustulosa ubicada en el borde del párpado, eritematosa, puede tener punto o no de drenaje, es de localización anterior y ocurre por una colonización de las glándulas de Sais o Moll, perdón. Y el chalazion, que va a corresponder pues ya a una inflamación crónica, granulomatosa y estéril en principio de las glándulas de Meibomian, y que ocurre principalmente por una
por una presencia o por una retención de las secreciones sebáceas. Entonces, recordar que en principio es estéril, pero también se puede sobreinfectar. Entonces, en cuanto al manejo, en el caso del orzuelo, pues va a ser igual que que las blefaritis estafilocócicas o anteriores, el ungüento antibiótico acompañado de un corticoide y las medidas generales. En el caso de un chalazion, pues uno puede visualizar directamente la presencia de una glándula de meibomio tapada o la asociación con disfunción de glándulas de meibomio, presencia o no de meibomitis, y recordar pues las asociaciones como las lesiones en piel o rosácea y la presencia de dermatitis seborreica o eczematoide y el acné vulgaris. Entonces, en cuanto a las medidas generales, son las mismas también para el chalazion. Entonces, higiene del borde palpebral y los medios físicos y utilizar lo mismo, el antibiótico tópico, bien sea en ungüento o en colirios, y tenemos además de eso presentación de otros ungüentos como la bacitracina, el ácido fucílico y la tetraciclina. Lo único es que estos no están en asociación con corticoide, pero pues podríamos asociarlo con prednisolona en colirio, como para optimizar un poco el manejo. Ahora bien, pues si el chalazion llega a ser persistente, es decir, dura más de 3 meses, pese al tratamiento que ya hemos instaurado, o son lesiones multilobuladas o grandes pero menores a 4 milímetros, se debe considerar el corticoide intralesional, ¿cuál principalmente? La triamcinolona. Entonces, este se aplica intralesional combinado con lidocaína a una concentración o una dilución de 5 miligramos por mililitro y se debe inyectar con una aguja de 27 G. Esta dosis de triamcinolona se puede llegar a repetir una vez, pues 1 o 2 semanas después, y de acuerdo pues a la respuesta de estos pacientes se considerará o no la necesidad de un tratamiento quirúrgico. Recordar que aproximadamente el 50% de los pacientes mejora únicamente con el manejo médico y las medidas físicas, y cerca del 90% puede llegar a mejorar incluso con la aplicación de corticoide intralesional. Ya en cuanto al tratamiento quirúrgico, como bien sabemos, pues utilizamos anestesia local infiltrativa. El drenaje pues se hace de acuerdo pues a la ubicación de la lesión anterior o posterior, y durante el posoperatorio se indica pues la utilización de antibiótico acompañado de corticoide, de dexametasona tópica. Recordar algunas cosas acerca del uso de la triamcinolona. Tiene algunas indicaciones, entre ellas pues estos pacientes que tienen alergia a la anestesia tópica y no pueden llevar, por ejemplo, no pueden ser llevados a un procedimiento quirúrgico, o que tengan una pobre adherencia a terapias tópicas, o que veamos que no van a tener una buena adherencia durante el posoperatorio. Como les mencioné, pacientes que tienen múltiples lesiones o que tienen compromiso del punto lagrimal, pues es una buena opción terapéutica. Las complicaciones derivadas del uso pues de la triamcinolona van a ser locales, entre ellos pues el aumento de la presión intraocular, hemorragias del sitio de la infiltración, la atrofia de grasa cutánea, la despigmentación de la piel principalmente en pacientes de raza negra, la diseminación viral o neoplásica en casos pues que sospechemos. Es importante que sospechemos lesiones que pueden tener pues este tipo de condiciones, la presencia o la antecedente más bien de pacientes que tienen reacción cicatricial, puede haber aparición de fístulas palpebrales, necrosis tarsal o perforación del globo ocular.